Buenos días, buen día, bienvenidos a todos. Empezamos el Congreso con nuestra primera ponencia, gracias, hablando sobre la formación profesional, el papel de la Inspección de Educación en el nuevo marco de la Ley de la Formación Profesional. Para ello, el Congreso ha tenido a bien el invitar a dos ponentes que son de primera línea en este campo por su dilatada experiencia y por su formación, tanto respecto a la formación profesional como en el campo educativo. En primer lugar, les voy a presentar al secretario autonómico de Educación, Cultura y Deporte, don Miguel Soler. Miguel Soler tiene una dilatada experiencia, como he dicho, en la formación profesional y en el campo educativo. Más de 40 años de servicio en diferentes cargos, tanto en la comunidad, cargos en las administraciones. Empezó como profesor de matemáticas, licenciado en exactas en la Universidad de Valencia, numerosos libros de matemáticas publicados y cargos en el Ministerio de Educación y subdirector general de formación profesional en el Ministerio de Educación también. Actualmente es nuestro secretario autonómico y él nos va a hablar del nuevo marco, de la nueva ley, del desarrollo que está haciendo la Comunidad Valenciana en toda esa nueva apuesta de la formación profesional. Apasionante lo que nos va a contar, seguro. En segundo lugar, daremos la palabra a Cristina Vicente. Cristina es la directora de formación de la Cámara de Comercio de Valencia. Ella les explicará la labor que hacen, tanto en cuanto a tomar el pulso a las empresas valencianas, empresas en todos los tamaños, pymes, micropymes y muchísimo más grandes, y tiene una dilatada experiencia, más de 30 años también en el sector de la formación empresarial. Liderazgo compartido, es una apasionada de la formación y actualmente dirige el Centro de Campus Cámara FP y toda la formación de la Cámara del Comercio. Por lo tanto, nosotros avanzamos ya en el Congreso, les damos la palabra para que nos puedan decir y nos puedan ilustrar en todas las ideas y en toda su magnitud todo lo que podemos aprender de ellos y hacia dónde debemos de caminar, sobre todo en el desarrollo de la FP. Los inspectores de educación siempre presentes en los centros. Es una apuesta muy fuerte la que ha hecho el Gobierno de la Nación, porque el presidente del Gobierno, en esta comunidad autónoma, en un centro de formación profesional integrado, anunció en el mes de marzo la inversión de 1.200 millones en la formación profesional. Es la mejor oportunidad de la formación profesional en nuestro país en este momento. Tal y como dijo Jorge Arévalo, el viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco en las jornadas de San Sebastián de FP Empresa. Yo le doy la palabra, ya no me enrollo más, le doy la palabra a nuestro secretario autonómico, Miguel Soler. Gracias. Venga, adelante. Buenos días a todos y a todas. Secretario autonómico de Educación y Formación Profesional. Digo porque también hay que destacarlo en el nombre. En primer lugar, agradecer la invitación de ADIDE Federación a participar en este congreso y voy a intentar no contaros una ley, porque se ha hablado de una ley, no, tenemos dos leyes, la LOMLOE y la Ley de Formación Profesional. Y por tanto tenemos que ver esas dos leyes, cada una con sus elementos. En este caso vamos a hablar de la Ley de FP, en qué medida, digamos, tiene que permitir mejorar la formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes de edad escolar como de la población adulta, porque cuando hablamos de formación profesional no nos podemos limitar solo a la formación inicial, que ese es un primer ámbito de cambio importante y relevante producido con esta ley, y es que hablemos de un sistema único e integrado de formación profesional. Hasta ahora teníamos, digamos, dos sistemas formulados, la llamada formación profesional para el empleo, y nombre que siempre he dicho que nunca he compartido, porque si esa es para el empleo, se ve que la del sistema educativo es para el ocio. Pues no. Tenemos una formación profesional, lo que ocurre que una es la que se desarrolla en la etapa inicial, la formación inicial, y otra que hasta ahora estaba regulada por la Administración de Economía, Empleo, etcétera. Y creo que precisamente el motivo fundamental por estar separadas es porque había dos estructuras administrativas que la llevaban adelante, porque muchos más motivos algunos nunca hemos encontrado. Y precisamente por eso nos alegramos de que por fin se haya dado el paso de hablar de un sistema único de formación profesional. Lo que ocurre es que hay que distinguir, lógicamente, que no es lo mismo cuando estamos haciendo una oferta educativa dirigida a la población en edad escolar
básicamente, aunque también sabemos que hay muchas personas adultas cursándolas, que cuando estamos hablando de lo que hoy es una realidad sí o sí, que es la formación a lo largo de la vida. Yo digo muchas veces que los que tenemos ya, digamos, más de 25 años, por decir algo, decíamos esa frase al acabar de estudiar una carrera universitaria: ¿ya he acabado de estudiar? Pues va a ser que no. Aquí nadie va a acabar de estudiar. Y ese es el primer principio que tenemos que tener claro e incorporarlo y que lo sepa el conjunto de la población. Nadie va a acabar de estudiar. Y por tanto, lo del aprendizaje a lo largo de la vida no es, digamos, un discurso bonito. Es una realidad que tenemos que asumir y que tiene implicaciones tanto en la formación inicial como en la formación permanente que se tiene que hacer a lo largo de la vida. Por tanto, el debate ya no está tanto en lo que se sabe a los 13, 14 o 15 años, como si ya estuvieras acabando de estudiar, sino que hay que ver realmente es cómo garantizamos esas competencias fundamentales para poder seguir estudiando toda la vida. Y por tanto, ese primer principio creo que es importante que, digamos, lo incorporemos al conjunto de la población y que la Inspección de Educación colabore, lógicamente, en ese terreno para que todos los centros educativos impartan la etapa educativa que impartan, lo asuman para realmente poder enfocar y poder destacar, como decía José Manuel hace un momento en su intervención y también la ministra, aquello que pensamos que son competencias y saberes imprescindibles para aprender a aprender, para, en definitiva, seguir desarrollándose personal y profesionalmente a lo largo de la vida. Bien, ante esto, ¿qué es lo que plantea la nueva ley? No os voy a contar la ley porque seguro que la sabéis y si no ya sabéis que tenéis una tarea pendiente de estudiar, la nueva ley de FP, pero sí hablar de los motivos de fondo que llevan a los cambios introducidos y cómo a partir de ahí qué reflexión podemos hacer para intentar incidir de manera positiva en su aplicación y desarrollo. Esa apuesta por un sistema integrado, un sistema único, habla de, por tanto, reconocer toda la oferta formativa que hay en la actualidad en formación profesional y por eso se habla de 5 grados, los grados A, B, C, D, E. Y está hablando del grado A como el primer elemento de acreditación de competencias profesionales que se adquieren a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales. Por tanto, ahí, más allá de la normativa que regula ese procedimiento, se está también lanzando un mensaje claro, que algunas y algunos no siempre han tenido incorporado, y es que no se aprende solo en la escuela. No se aprende solo en el instituto, no se aprende solo en un marco educativo formal. Y por tanto, o somos conscientes de que es una realidad y por tanto buscamos los procedimientos para poder reconocer aquello que se ha adquirido en otros sectores, en otros ámbitos, o estamos desperdiciando un elemento formativo de la población muy importante. Y precisamente por eso se está hablando en primer lugar de reconocer ese llamado grado A, por empezar a clasificarlos, que significa el reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral y aprendizajes no formales. El grado B, hablando de los certificados de competencias, es decir, que si estamos hablando ya hoy, ahora que la LOMLOE habla tanto del currículum competencial, hay que recordar que de alguna manera copia, en el mejor sentido de la palabra, lo que ya hace años que en la formación profesional es un elemento central, que era hablar de qué competencias específicas se requieren para desarrollar determinado tipo de actuaciones. Es decir, no basta solo, en ningún ámbito educativo, con dominar y poder reproducir en un contexto determinado tipo de contenidos imprescindibles de las diferentes disciplinas, sino lo que hay que hacer, como hace ya décadas que viene diciendo la formación profesional, es saber movilizar y aplicar esos contenidos para resolver proyectos, resolver problemas, enfrentarse a retos, en definitiva, la versión más práctica del aprendizaje, que en definitiva es cuando demuestras más que de verdad has adquirido determinado tipo de conocimientos en diferentes disciplinas. El grado C, que son los certificados de profesionalidad, que hasta ahora estaban, digamos, ofertados por la Administración Laboral y por los agentes sociales a través de las diferentes fundaciones, tripartitas, etcétera. El grado D, que son los ciclos formativos, que ahora desde la LOMLOE hablamos de grado básico, grado medio, grado superior, donde ahí también quería detenerme un segundo en el grado básico. Creo que se da un paso importante en la LOMLOE respecto al acceso a los diferentes grados de formación profesional, en particular al grado básico. Es decir, ya no hay que demostrar ser el peor de la clase para poder incorporarte al grado básico de formación profesional. Ya no hay que haber repetido 14 veces seguidas para poder decir que esa puede ser una vía que permita que determinados jóvenes, en un contexto de una formación más ligada al mundo laboral, también puedan adquirir
esas competencias básicas que se intentan adquirir a través de la educación secundaria obligatoria para el conjunto de la población. En definitiva, reconocer, igual que decía antes, que no se adquieren solo las competencias de una forma determinada, sino que hay diferentes formas de poder acceder a ellas. En unas más ligadas, en este caso, a los grados básicos de FP, cuando consigamos que de verdad respondan al objetivo que tengan, que tienen ese tipo de formación que permita también llegar a adquirir lo que pretendemos en la educación obligatoria en su conjunto, y los que lo tienen a través de cursar la educación secundaria obligatoria. Y después ya grado medio, grado superior, que sabéis de sobra, y que la ley lo que intenta es también establecer ese principio de si vamos a tener que estudiar toda la vida, pues quiere decir que hay que establecer pasarelas entre todos los niveles de formación del sistema educativo. Que no pueda ocurrir que porque en su día un joven o no tan joven tomó una opción determinada, ya resulta que no puede continuar mejorando su nivel de formación porque no estaba prevista, digamos, esa estructura formativa para poder continuar y mejorar su nivel de formación. Como sabéis, hoy la regulación que existe y que habrá que modificar en el nuevo decreto de ordenación de formación profesional, en el cual el Ministerio de Educación ya está trabajando, para realmente ver de qué manera garantizar y facilitar que el acceso del grado básico al grado medio, al grado superior, las pasarelas entre el medio y el bachiller, en fin, todas las pasarelas en todas las ofertas formativas que faciliten esa formación a lo largo de la vida. Si seguimos hablando de qué retos tenemos en la formación profesional a nivel general, yo muchas veces he dicho que, como una manera de recordar los diferentes ejes de actuación, alguno presente en la sala me lo habrá oído alguna ocasión más, utilizo el acrónimo de que la FP necesita un safari, como una manera de recordar los diferentes aspectos que deberían guiar esa reflexión. He hablado de la S, del Sistema General de Formación. La primera A, la A de agilidad en la respuesta formativa. Desde que se detecta una necesidad de formación, una nueva cualificación profesional, hasta que eso se plasma en el BOE, somos muy lentos desde la Administración. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya llega al BOE y después al diario oficial de cada comunidad autónoma, ya se requiere otra cualificación distinta o una adaptación de la que inicialmente se pensó. En eso, sinceramente, creo que es de lo poquito que todavía no hemos avanzado demasiado, por no decir casi nada. Seguimos siendo muy lentos a la hora de, desde que se detecta esa necesidad y se empieza a trabajar con los diferentes agentes sociales y económicos hasta que se plasma en una oferta formativa arreglada, pasa demasiado tiempo. Con lo cual, lo que hay que, por una parte, pensar es de qué manera podemos agilizarlo, pero también, al mismo tiempo, no esperarse a que lo agilicemos, sino actuar en otros frentes para que esa oferta formativa adaptada a las necesidades de los diferentes sectores productivos se pueda empezar a aplicar ya, no dentro de 3 o 4 años. Eso significa también tener la F de Safari, la F de flexibilidad, una oferta mucho más flexible, una oferta que responda a las necesidades cambiantes de los diferentes sectores productivos. La vida va a una velocidad pasmosa, los cambios en todos los terrenos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Por tanto, la formación profesional, ese es su gran reto, ser capaz de realmente hacer una oferta flexible a través de ofertas parciales, a través de los ciclos formativos actualmente vigentes que se puedan adaptar a las demandas de los diferentes sectores productivos, no esperarse a que se publique el nuevo BOE para entendernos, para realmente introducir ya ese tipo de adaptaciones, poder hacer ofertas combinadas de unos módulos con otros que faciliten también el poder responder mejor a demandas que no son estrictamente de un sector concreto, sino que responden a más de un sector, a más de una necesidad formativa. En definitiva, todo lo que signifique flexibilizar la oferta formativa para responder mejor a las demandas de la sociedad y de los distintos sectores productivos. Y en ese marco está la formación en el centro de trabajo. La formación en el centro de trabajo no tiene sentido que se haga al finalizar el ciclo, por definición. No, eso se hace por el concepto de que primero estudio y cuando ya me lo sé todo voy a hacer prácticas. Pues no. Es que resulta, primero, que no te lo vas a saber todo nunca. Y en segundo lugar, que lo que realmente hay que asumir es que si existe la formación en centro de trabajo es porque se considera que hay determinadas competencias profesionales que se adquieren mejor en un entorno laboral, en un entorno ligado a una empresa del sector correspondiente. Y precisamente por eso los cambios que ya hemos introducido, tanto en el marco estatal que lo permite como aquí en la Comunidad Valenciana, es que la FCT, la formación en el centro de trabajo, se puede hacer a partir de cuando finaliza el primer trimestre del primer año, en el momento que se considere más adecuado durante los 2 años que dura el ciclo. Y que, por tanto, sea un acuerdo entre el centro de formación y las empresas correspondientes la que determine los mejores momentos para realizar esa formación. Y, de paso, contribuir a cambiar el concepto de prácticas. Insisto, no son prácticas. Es la formación que se produce durante
mientras está cursando ese ciclo formativo. Con lo cual también el debate, seguridad social, no sé qué, etcétera, pues habrá que reconducirlo a ese nivel, porque no estamos hablando de contratar a personas para hacer prácticas, estamos hablando de capacitar y de encontrar espacios de formación que faciliten que durante los 2 años que dura un ciclo formativo se pueda desarrollar esa formación en el centro de trabajo. Y en ese sentido se hizo en la ley que toda la FP es dual, porque toda la FP prima hoy con el planteamiento de ese concepto. La única diferencia entre la llamada dual general y la dual reforzada es el porcentaje de tiempo que se va a dedicar a esa formación en el centro de trabajo. La dual general se plantea en la ley que sea un 25%, el tiempo de formación en el centro de trabajo, y la dual reforzada hasta un 50% con carácter general, pero que incluso en algunos casos con algún convenio pueda llegar a más. Para hacer todo eso se requiere también que los centros tengan más autonomía. Más autonomía para de verdad poder responder a ese tipo de cuestiones que se tienen que concretar con cada sector productivo, con cada empresa, y porque las necesidades también hay que ser conscientes que son distintas según los territorios, según las zonas, según el tipo de demandas de formación que se vayan realizando. Y, por tanto, autonomía en la organización y funcionamiento interno de los centros, autonomía en la organización, como decía, de la formación en centro de trabajo, autonomía en poder hacer propuestas de flexibilización y de adaptación de los ciclos existentes con módulos profesionales concretos que se pueden o bien incorporar o bien adaptar en función de ese tipo de demandas. Autonomía también en la compra de equipamiento. No nos empeñemos en hacer siempre desde la Administración compras centralizadas cuando después resulta que se envían a un centro y se quedan en un paquete sin desembalar. Lo que hay que hacer realmente es que los centros tengan la dotación económica necesaria para determinado tipo de equipamiento poder comprar lo que realmente necesitan. Limitar, por tanto, las compras centralizadas de la Administración a aquello que se considera esencial en cualquier centro educativo y, en cambio, que los centros dispongan de autonomía de gestión para, con el dinero remitido evidentemente por la Administración educativa, pueden hacer las compras necesarias. Pero también otro aspecto fundamental, y paso a la R, trabajo en red. Trabajo en red significa que este tipo de procesos no se pueden hacer llevándolos en solitario. Se requiere trabajo en red de los centros entre sí, trabajo en red del profesorado, trabajo en red entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, trabajo en red entre los centros y las empresas, trabajo en red, en definitiva, asumir que aquí nadie resuelve nada por sí solo. Aquí no se trata de llaneros o llaneras solitarios o solitarias que van por el mundo cambiando la vida. Se trata de realmente asumir que no hay que descubrir el Mediterráneo todos los días, sino lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente con otros centros, con otros equipos, con otras comunidades que han avanzado en determinados sectores y que, por tanto, nos puede permitir esa experiencia compartida, esa transmisión de ejemplos de buenas prácticas, ese compartir cómo responder a ello. Y en ese sentido, por ejemplo, se han creado aquí en la Comunidad Valenciana la red de centros de excelencia de formación profesional, que en definitiva lo que pretenden es ser centros, como indica su nombre, de referencia, para que puedan coordinar a otros centros de las mismas familias profesionales, puedan desarrollar proyectos de investigación e innovación aplicada y que de alguna manera permitan ese trabajo conjunto con otros centros, sean centros que también sean pioneros en la investigación, en la innovación, y que poco a poco, eso no se consigue evidentemente porque un día se publique en el diario oficial Relación de Centros de Excelencia, se consigue a base de un trabajo constante, de una mayor relación con las empresas de cada sector, de una mayor implicación de las empresas en la formación, y eso es lo que nos tiene que permitir que poco a poco esa red se convierta de verdad en una red de centros de excelencia. Pero también requiere una actuación en red para definir la oferta formativa. Aquí hemos creado 20 consejos territoriales de la formación profesional. Consejos territoriales que lo que pretenden es, ¿quién está en esos consejos territoriales? Las administraciones locales, las empresas que están ubicadas en el territorio correspondiente, los centros de formación, los empresarios, los sindicatos, la administración local, evidentemente, los ayuntamientos de la zona correspondiente, la administración laboral y la administración educativa. ¿Para qué? Para analizar conjuntamente. Yo suelo decirlo en una frase de que cada territorio tiene que definir qué quiere ser de mayor, qué queremos ser de mayores, en el sentido de hacia qué sectores queremos avanzar, cuál es el modelo que nos gustaría de cambio del modelo de crecimiento económico y qué sectores habría que potenciar. Y definida la foto a la que nos gustaría avanzar, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué oferta formativa tenemos en la actualidad? ¿Qué empresas hay de este sector ubicadas en este territorio? Y a partir de ahí ir acompasando, intentar aproximándose hacia esa foto final
que hay que definir de manera conjunta y con ese trabajo en red de todos los agentes implicados. También eso significa que paso a la I de innovación para ir acelerando, que ya llevo demasiado tiempo, supongo. ¿Eso es lo que...? Ah, vale, entonces no hay problema de tiempo de momento. Hay que también favorecer, como decía, el trabajo en red significa reconocer, como estaba comentando anteriormente, que hay que buscar la manera de que las administraciones tenemos la obligación de buscar la forma en que los centros educativos puedan de verdad responder a esos proyectos compartidos. Aquí tenemos una experiencia muy interesante, que aprovecho ya que estaba por ahí el subdirector general de formación del profesorado para felicitarle por su puesta en marcha, que es el IMOUTE. El IMOUTE es una iniciativa que lanzamos el curso pasado, que significa en definitiva que todos los centros educativos puedan, bueno, tenemos organizado a través de los programas Erasmus y a través de la Unión Europea desde hace muchos años poder ir a Dinamarca, Alemania, Italia, y resulta que no podemos ir al centro que está a 500 metros del propio. Es decir, no es que no podamos ir, sino que no está regulada, digamos, una forma de ir en serio y de ir a trabajar conjuntamente con el centro dentro de la jornada lectiva, porque se supone que estamos haciendo un intercambio de buenas prácticas y que se tiene que hacer observando cómo se trabaja en clase con el alumnado, cómo están los talleres funcionando, cómo funciona el equipo directivo, cómo funcionan los departamentos. Bueno, pues lanzó la iniciativa intentando que las cargas burocráticas fueran mínimas, es decir, que hablaran por teléfono, por así decirlo, entre los centros para quedar y ver cómo se organizaban, sin limitar el número de profes que se podían desplazar, porque ya la dirección de cada centro sabe los que se pueden ir en un horario determinado sin alterar el funcionamiento del centro y por tanto no requieren ningún tipo de autorización especial ni de instancia de 18.500 campos que al final lleva a que simplemente complicamos el proceso pero no resolvemos nada, sino de verdad buscar un procedimiento ágil, sencillo, que permitiera esa colaboración entre los centros. ¿Qué ha permitido? Pues que había centros que se ofrecían como centros de referencia, como centros anfitriones y centros que se ofrecían como centros observadores, cada uno con la temática que quería. Bueno, pues fue un éxito total, se desarrollaron más de 1.700 intercambios en este primer año, ahora hace unos días acaba de salir la segunda convocatoria y la idea de nuevo es eso, es que primero, que todos los centros sepan que pueden ser centros anfitriones, porque todos los centros hacen algo bien. Y eso que hacen bien, de lo que se trata es de que lo sepan explicar a otros centros, se pueda compartir y se pueda desarrollar. Y todos los centros también requieren ser centros observadores porque no lo hacen todo bien. Por tanto, también tienen que conocer experiencias de otros centros que faciliten ese intercambio conjunto. En definitiva, es un procedimiento concreto, nada novedoso por otra parte, y que se intente que sea lo más ágil y sencillo posible para facilitar que ese trabajo en red sea una realidad y no forme parte solo de los discursos en un momento determinado de reto de futuro, sino que se concrete ya. Pero si hablamos de la siguiente letra, de la I de innovación, se habla cada vez de innovación, la I de investigación. Cada vez que hablamos de investigación, por ejemplo, siempre pensamos en el ámbito universitario. Pues está muy bien que pensemos en el ámbito universitario, pero es que no solo se hace investigación en el ámbito universitario. Hacen investigación determinadas empresas en determinados sectores, en este caso sobre todo las más grandes. Hacen investigación los institutos tecnológicos, por ejemplo, que tenemos en este caso en muchas comunidades autónomas, pero en fin, hacía referencia a los que tenemos aquí. Hacen investigación muchos centros, aunque no se le llame así o ni siquiera tenga ese carácter, porque intentan dar respuesta en el día a día a los nuevos retos que se producen en cada uno de los sectores. Y hacen sobre todo innovación. Innovación que intentamos también que sea innovación aplicada. Innovación aplicada en el sentido que signifique dar respuesta a nuevos problemas que tienen diferentes empresas, sobre todo las pymes, que tienen menos, digamos, capacidad de intervención propia, de ahí el papel fundamental que deben jugar las cámaras de comercio. También, ¿qué hicimos, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación cuando tuve la suerte de estar 4 años de director general de formación profesional, del 2008 al 2012 con Gabilondo de ministro? Pues se lanzó una convocatoria que se llamaba de Proyectos de Innovación Aplicada de 34 millones de euros, que no fue una broma, año 2010, dirigida a que centros y empresas de diferentes comunidades autónomas hicieran proyectos compartidos que permitieran desarrollar esos proyectos de innovación aplicada. Esa convocatoria permitió, por ejemplo, que se haya creado una fundación, en la que estuve en San Sebastián hace poco, a la que hacía referencia hace un momento, de FP Empresa,
que está formada por centros de toda España que están trabajando desde aquel momento, han pasado ya 12 años, bueno, celebraban ahora el 10º aniversario, 300 centros de toda España, que trabajan en común en el ámbito de la formación profesional gracias a aquella convocatoria que uno de los requisitos que obligaba era a que hubiera centros de diferentes comunidades autónomas junto con empresas de diferentes sectores para desarrollar los proyectos. Bueno, pues esa iniciativa que se ha retomado ahora, unos cuantos años después, de nuevo por el Ministerio de Educación y por varias comunidades autónomas, es la que nos tiene que permitir también que ese trabajo en red se convierta en una realidad. Trabajo en red, en este caso, para la innovación aplicada, para el desarrollo de nuevos tipos de respuestas a problemas que se tienen en todas las empresas, especialmente las pymes, en este caso. En definitiva, los que significa, en este caso, innovar en el ámbito de la formación profesional, pero también innovar en el currículum, innovar en los procesos de aprendizaje, innovar en aspectos que hoy nadie cuestiona, como son la necesaria digitalización. Pero cuando hablamos de digitalización no estamos hablando solo de las profesiones relacionadas con las TIC. Estamos hablando de que la digitalización se está produciendo y se tiene que producir en todos los sectores productivos. Y, por tanto, eso requiere, por una parte, incorporación de nuevas herramientas en el conjunto del sistema educativo, como se está produciendo ahora gracias a los MRRs y gracias a toda la inversión potente que se está produciendo en ese ámbito, pero también significa la formación en la competencia digital del conjunto de la población, del profesorado, por motivos obvios, pero también del resto de los sectores profesionales, para que realmente la competencia digital pase a ser algo, una competencia transversal que se requiere en cualquier sector productivo. Eso me hace recordar un detalle que creo que no siempre en educación tenemos en cuenta, ¿no? Cuando se dice, no, es que, cuando hablamos del alumnado en general, es que no quieren estudiar, no están motivados. Yo suelo poner un par de ejemplos. Uno, España creo que no es una primera potencia en conocimiento de idiomas. No tenemos fama de ser una primera potencia en conocimiento de otros idiomas aparte del propio. Pero sabéis que hay un país que tiene menor conocimiento de idiomas todavía que nosotros. Bastante menor. El Reino Unido. Y no es una broma. Es que no lo necesitan hoy. No sé si en unos años necesitarán aprender chino, pero hoy de momento con el inglés tienen suficiente. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que la motivación es un elemento fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. Y ahora lo relaciono con la competencia digital. Bueno, por eso decía, completando la anécdota anterior, que por qué en Europa los países nórdicos son los que más formación en idiomas extranjeros tienen. Porque con su idioma propio no pueden ir ni a la esquina. Y por tanto, como no pueden ir ni a la esquina, necesitan, porque lo necesitan, no hay que motivarlo, solo tienen que saberlo para a partir de ahí ponerse a estudiar. Porque si no, no van a tener posibilidades de desarrollo personal y profesional. Mientras que los países que más ha costado, aparte del Reino Unido, son los países que tienen otras lenguas más potentes, que por tanto esa necesidad se ha vivido unas décadas después. Y en ello estamos ahora, ¿no? Por tanto, también se requiere en el ámbito de la formación profesional mejorar mucho el conocimiento de idiomas extranjeros y especialmente en algunas especialidades, lógicamente más que en otras, por sus propias características. En ese sentido, también hacía lo de la digitalización, pero ahora, por ejemplo, un ejemplo del profesorado. Hacíamos referencia, he hecho referencia tanto a la ministra como en las intervenciones anteriores, Lucía y José Manuel, a de dónde venimos con la pandemia. Pues en este caso, la oferta de formación del profesorado en competencia digital en la Comunidad Valenciana que había en el mes de febrero del 2020, es decir, un mes antes del cierre generalizado de los centros, pues había un montón de plazas vacantes en la oferta de formación permanente del profesorado que se hizo. 3 meses después se triplicó la oferta y se quedaron 1000 y pico personas sin poder entrar. Es decir, y no hubo que hacer ninguna campaña especial. Simplemente, de repente, era obvio la necesidad de formación en la competencia digital para poder responder al alumnado con los instrumentos y herramientas que en aquel momento se tenían. Pues creo que es bueno que recordemos ese tipo de cuestiones para saber de qué manera somos capaces, desde las administraciones, de poder motivar al alumnado, al profesorado y a todos los sectores de la población a que esto del aprendizaje a lo largo de la vida que decía al principio no es un capricho, sino que es una necesidad y que, por tanto, nadie tiene que tener prisa, por una parte, de acabar pronto su formación inicial para irse, sino que lo que realmente tiene que hacer es consolidar al máximo los aprendizajes y poder ir mejorando su nivel de formación. Eso requiere también que iniciativas como el emprendedurismo, del que ya se habla hace mucho tiempo, pero no siempre, digamos, se toman decisiones en el ámbito de la formación que acompañen esa
ese planteamiento, ¿no? Y por eso, por ejemplo, aquí se han creado una red de aulas de emprendedurismo en los centros educativos. Ya hay más de un centenar de centros participando en esa red y que, en definitiva, lo que pretenden es que el alumnado tenga las competencias necesarias para poder, en su momento, crear una empresa o para poder participar en ese proceso de creación. Iniciativas que también pueden permitir que exalumnos, alumnado que ya ha finalizado el ciclo formativo, también tienen la capacidad de poder participar en ese tipo de iniciativas para poder facilitar, en este caso más ya normalmente, la creación de su propia empresa, crear en definitiva viveros de empresas en los centros y facilitar que eso sea una dinámica normal de funcionamiento de los centros educativos. También ese trabajo en conjunto lo tenemos que hacer, y como se está haciendo también en otros proyectos de innovación, en Novatec, en la red de Novici, en diferentes iniciativas que intentan facilitar, como decía, esa innovación compartida. Decía antes también que toda la FP se reconoce por fin en la ley, no solo se reconoce, sino que se dan pasos en la dirección, que toda la FP tiene que ser dual en el concepto de que realmente siempre tiene que haber una parte importante de la formación que se desarrolle en una empresa. Y eso, tiempo al tiempo, pero no es un tema de la FP, es que toda la formación tiene que ir cada vez más a ese carácter de dualidad. Ya está pasando en el ámbito universitario, donde cada vez se deja con más claridad que se requiere que una parte de los créditos universitarios se puedan desarrollar en una empresa del sector correspondiente. Y si hablamos de la formación del futuro profesorado, por ejemplo, pues creo que también es bastante evidente que los estudios actuales del grado de magisterio en la Facultad de Educación o los estudios del máster de secundaria para los futuros profesores de secundaria tienen que tener mucha mayor carga a desarrollar en los propios centros educativos. Eso, lógicamente, tiene que ir acompañado de un reconocimiento del papel del tutor o tutora del centro educativo. Tiene acompañado de que haya proyectos de formación de profesores noveles, de profesorado novel que finaliza la carrera o que está estudiando en los propios centros. Tiene que ir acompañado de una serie de medidas que se tienen que abordar por el Ministerio de Educación y por las comunidades autónomas en el nuevo modelo al que ya estamos trabajando de futura formación, de futuro acceso a la función pública y de su incorporación al sistema de formación. Y creo que eso también cada uno de nosotras y nosotros tenemos nuestra propia experiencia. Decía la presentadora que llevo más de 40 años y 45. Y hace 45 años, cuando entré en el Instituto de Silla, aquí en Valencia, bueno, aquí al lado a 10 kilómetros de Valencia, entré por la puerta y el bedel, yo tenía 22 añitos, me recibió preguntando que dónde iba. Digo, pues soy el profe de mates. Dice, ¿de mates? Dice, mira el nombre, dice, sí, segunda puerta a la derecha. COUA, segunda puerta a la derecha. Y eso fue mi recepción al instituto. Segunda puerta a la derecha. 45 años después, a lo mejor en vez del bedel te recibe el director o jefe de estudios o la directora del centro. Pero no cambia mucho de lo de segunda puerta a la derecha. Es decir, o analizamos bien que la incorporación de una profesora o un profesor nuevo a un centro sea porque acaba de llegar, digamos, de haber acabado de terminar la carrera universitaria y entra como interina o interino, o sea porque ha aprobado la oposición y se incorpora a la denominada fase de prácticas, que evitaré hacer comentarios sobre ella. Eso es evidente que no sirve para nada. Es imposible que alguien se incorpore de la calle directamente a COU-A o a segundo de bachillerato actual o a cuarto de la ESO o a tercero de primaria sin que de verdad se tenga un acompañamiento en serio de lo que significa la incorporación a un centro educativo. Si mejoramos en la formación inicial, que se desarrollan más créditos en los propios centros, ya habremos dado un paso importante. Pero además de eso, es que se requiere también que cuando ya has finalizado los estudios universitarios, cuando ya has hecho una oposición, el haber aprobado esa primera fase de la oposición no quiere decir que sepas ya ser profe, en absoluto. Y por tanto habrá que contemplar un horario específico que permita que ese nuevo profesor, nueva profesora, esté junto con un tutor o tutora experto en su aula, asistiendo a sus clases, a sus reuniones de tutoría con las familias, en definitiva, a todo lo que hace un profesor o profesora en un centro cuando ya está incorporado. Y eso significa de nuevo, y por eso venía este paréntesis en el ámbito de la formación inicial y acceso, en el sentido de lo que significa la formación en el centro de trabajo.
de lo que significa en el ámbito de la formación profesional reconocer que ese tipo de formación no se adquiere en la formación inicial, ni se va a adquirir nunca en la formación inicial por muy bien que la hagamos. Hay que combinar siempre en todos los sectores esas dos cosas. Y el sector de la educación no es diferente a otros sectores a ese nivel que también se requiere ese tipo de intervención. Es decir, creo que hay muchas cosas que tenemos que avanzar. Es evidente, hace falta un trabajo coordinado de todas las administraciones. Hay que concretar el papel de cada uno de los servicios. Por ejemplo, hay un debate en la Inspección de Educación de siempre, que es, ¿se requiere estar especializado en un ámbito de etapa educativa o no? La intervención se tiene que hacer de una forma o de otra. Yo creo que, como suele ocurrir en este tipo de debates, es por tocar un tema que ya sé que no tiene ningún tipo de debate, ¿no? En fin. Es obvio que las cuestiones que tienen calado, pues normalmente no suelen ser blancas o negras. Y por tanto creo que sería bueno reflexionar respecto a de qué manera, con un cuerpo de inspectoras y inspectores determinados, con unas características determinadas, se puede combinar las dos cosas. Es decir, ser capaz de actuar en cualquier tipología de centro en una serie de cuestiones y requerirse especialización, requerirse un mayor conocimiento de otros para otro tipo de intervenciones. Y por tanto creo que el poder analizar con tranquilidad los diferentes modelos, que insisto, desde mi punto de vista no son o blancos o negros, sino que hay una amplia tonalidad de grises, creo que debe permitir, en el caso que estamos hablando, en el ámbito de la formación profesional, pero lógicamente también habrá debates similares en otras etapas educativas, que se vea qué tipo de especialización, qué tipo se requiere para determinados inspectoras e inspectores que faciliten que determinadas cosas de las que comentaré a continuación se puedan desarrollar con los centros educativos en mejores condiciones. Porque evidentemente no todas y todos podemos saber de todo, por mucho que nos empeñemos. Con lo cual creo que tenemos que tener una formación suficiente para poder hacer una intervención general en un conjunto de cuestiones y al mismo tiempo tener la especialización consecuente para en otras cosas poder desarrollar mejor ese asesoramiento, supervisión, evaluación de los centros educativos. Entonces diría, por ejemplo, ¿a qué te estás refiriendo? Es decir, ¿qué tiene que hacer desde el punto de vista de un inspector o inspectora en el proceso de implantación de la nueva ley de formación profesional, más allá de las funciones generales que son claras en cualquier nivel educativo? Pues si estamos diciendo que la innovación aplicada es un elemento fundamental para que de verdad los centros se pongan en ese proceso, pues y las administraciones lanzan convocatoria de innovación aplicada, pues tendrá que intentar movilizar a los centros, asesorarlos, animarlos a que se presenten y a que elaboren y a que contacten con empresas concretas del sector en esas convocatorias de innovación aplicada. O en esos proyectos de investigación concreto, o en esa relación con determinadas empresas o con las cámaras de comercio o con las universidades según los ámbitos que sean. O, si queremos de verdad que la formación en el centro de trabajo sirva y se desarrolle durante 2 años y no al final, como se decía hasta ahora, tendrá que también colaborar con los centros en ver de qué manera eso puede ser la mejor manera de poder integrarlo en el currículum del alumnado y flexibilizar los horarios del profesorado para que eso se pueda hacer de realidad y, por tanto, poder mirar más. Yo lo resumiría en una frase. Mirar mucho más lo que se hace y mucho menos lo que se dice que se hace. Mirar mucho más el desarrollo en el aula de las actividades y de los centros y no tanto mirar lo que se ha escrito en un documento determinado al principio, al medio o al final de curso. Porque creo que muchas veces por la propia dinámica, por la propia estructura de la plantilla, porque no podemos llegar a todos los sitios, con la mejor intención revisamos las programaciones de cualquier nivel y etapa educativa, los documentos que se piden del proyecto educativo del centro, de la PGA, del proyecto de formación del centro de trabajo y un poco menos lo que de verdad se está haciendo en el centro para poder avanzar. Por tanto, elaboremos indicadores claros de lo que significa la evaluación de centro, y ahora hablo de la evaluación. ¿Hay que hacer la evaluación del profesorado? Hace décadas que se viene diciendo, se viene haciendo poquísimo. Pero hay una que me preocupa bastante más que la evaluación individual del profesorado, que es la evaluación de los centros. De los centros si compartimos que de verdad profesoras y profesores individuales en cada aula, por muy bien que lo hagan, no cambia la dinámica general del centro. No es la suma de 14 profesoras y profesores individuales o de un centenar, como pasa en un centro de secundaria o de formación profesional. Es que exista de verdad un proyecto colectivo de centro
que permita analizar si eso que se está haciendo está permitiendo o no, si hablamos de formación profesional, mejorar el grado de empleabilidad de los titulados que salen. Si está produciendo o no que los ciclos básicos de formación profesional no tengan, como tienen en algunas comunidades autónomas, o en general tienen un alto porcentaje, no me estoy metiendo con ninguna comunidad en particular, de alumnado que abandona. En definitiva, habrá que ver qué indicadores consideramos que son fundamentales analizar y ver qué está pasando en ese centro. Si ese centro, como decía tanto José Manuel como la ministra en sus intervenciones iniciales, se requieren más recursos y más personal, lo que también habrá que analizar esos mayores recursos y ese mayor personal, si está o no mejorando los resultados de la formación del alumnado, si está o no mejorando el grado de inserción laboral, si estamos hablando de FP, de los titulados que finalicen un ciclo de grado medio o grado superior. Y a partir de esos indicadores podemos hacer una evaluación de verdad qué tipo de planes de mejora requieren los centros educativos para de verdad responder al motivo por el que están ahí, que es para intentar mejorar el nivel de formación y cualificación del conjunto de la población. Yo, de verdad, soy un... Bueno, creo que me falta... No, es que ahora ya solo me queda 1 minuto y medio, con lo cual, para no pasarme el tiempo, no he hablado nada de la orientación, pero, en fin, la orientación profesional en un proceso de este tipo es absolutamente vital. Si hemos de conseguir... ¿Se preguntó? Ah, me pregunta. Muy bien. Pues solo acabaré diciendo que aunque tenemos muchos retos por delante, yo soy un optimista histórico, porque si no, no llevaría 45 años trabajando en educación. Creo que se puede ver que en todos los ámbitos se puede y se tiene que seguir avanzando, pero también yo creo que hay que ser conscientes de que si miramos para atrás, podemos alegrarnos de muchas de las cosas del camino recorrido y si miramos hacia adelante veremos que tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero si lo hacemos con ganas, si lo hacemos trabajando conjuntamente Ministerio y Comunidades Autónomas, centros entre sí, centros y empresas, otras instituciones como las cámaras de comercio, como las patronales de los diferentes sectores productivos, los sindicatos, agentes sociales, creo que estamos en buen camino. La FP hoy está de moda y encima hemos tenido la suerte de tener unos fondos europeos en estos momentos, mucho más de lo que teníamos hasta la fecha, que nos está permitiendo poder invertir mucho más y mejor en educación y en formación. Pues con todo eso en conjunto, creo que es como para que nos autofelicitemos, pero no nos relajemos, sino que sepamos que queda mucho camino por recorrer y estoy convencido que lo conseguiremos. Gracias y a continuar. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, don Miguel Soler. A continuación, Cristina Vicente nos va a hablar de la empresa en el aula. Un deseo del empresario. Tienes la palabra. Buenos días. ¿Funciona? Sí. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Mercedes, por la presentación. Muchísimas gracias a la Federación de Asociaciones de Inspectores y Inspectoras Nacional y, por supuesto, a la Asociación de Inspectores y Inspectoras de la Comunidad del País Valenciano por invitarnos a la Cámara de Comercio para venir y comentaros cuáles son las expectativas que tiene el empresariado con referencia a la formación profesional que Miguel Soler nos estaba comentando. Permitidme, en primer lugar, que os comente qué es la Cámara de Comercio de Valencia, qué son las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Valencia forma parte de una red de 85 cámaras que operan a nivel nacional ya desde hace más de un siglo. Son corporaciones de derecho público y, por tanto, actuamos muy de la mano de las administraciones públicas y en colaboración con las administraciones públicas. Y nuestro fundamental trabajo es estar del lado de las empresas, fundamentalmente de las pymes. De algún modo lo que hacemos es representar los intereses del comercio, la industria, los servicios, la navegación, y lo hacemos a través de diferentes líneas de actuación que van desde la creación de empresas, la sostenibilidad, la competitividad, la tecnología aplicada a los negocios, la internacionalización, la formación, el empleo e incluso el arbitraje y la mediación. A nivel mundial, las cámaras de comercio tienen representación en 41 países a través de 41 cámaras de comercio.
Por lo tanto, podemos decir que al estar al lado de las empresas y ser las empresas nuestra razón de ser, tenemos un cierto conocimiento de lo que la empresa necesita y, sobre todo, de cuáles son las expectativas de las empresas y del tejido productivo respecto a la formación profesional que nos comentaba Miguel Soler y a la nueva ley de formación profesional que, como en muchas ocasiones hemos comentado, yo creo que va a ser una referencia a nivel europeo, la ley de formación profesional de nuestro país, y que entre todos tenemos que conseguir obtener los resultados que tanto desde el sistema educativo como desde la empresa queremos conseguir. Nos decían, cuando nos invitaron, nos dijeron, oye, podéis formular un deseo. Tengo un deseo al final de la presentación, pero creo que la portada de la presentación ya es un deseo en sí mismo. ¿Qué es lo que desea el empresariado? Que la empresa esté en el aula, tal cual. Vamos a hablar de cuáles son las necesidades de talento que tienen las empresas o qué dice la empresa cuando habla de necesidades de talento. Vamos a hablar de objetivos compartidos. Vamos a hablar de un modelo de relación entre la empresa y el centro distinto para dar respuesta a estas necesidades que tenemos en estos momentos. Y, por último, volveremos a decir otro deseo. Ya que nos han permitido hacer uno, pues vamos a hacer dos. Bien. En primer lugar, empresa y talento. ¿Qué se entiende o qué entendemos por empresa? Al final, la empresa es como un organismo vivo, es un organismo complejo que necesita actuar de manera armónica para conseguir los objetivos por los cuales ha sido constituida. En ese sentido, a nadie le cabe ninguna duda de que las empresas son el activo fundamental que tienen las organizaciones. Y las empresas... He dicho las empresas son el activo fundamental, no, las personas, perdón. Y las empresas lo que están esperando son personas formadas a nivel global, personas que tengan entrenado el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la misma manera, que puedan ser fluidas, que puedan ser multidisciplinares. Fijaos, yo siempre digo que el ser humano cuando siente amenaza por algún motivo suele identificarlo para de algún modo tener sensación de control. Entonces, cuando hace poquitos años nos hemos encontrado en la situación en la que nos hemos encontrado, hemos cogido y hemos rescatado un término de los militares americanos en la etapa de la Guerra Fría para definir el contexto, y entonces decimos que estamos funcionando en un contexto VUCA. Un contexto VUCA que por sus siglas en inglés es un contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo. Pero no solo eso, sino que esto llega un momento desde la pandemia hasta estos últimos años en que el contexto se complica más y ya entonces decimos que es un contexto bunny, que es un contexto frágil, no lineal, ansioso, impredecible, y en ese contexto están las empresas trabajando. Por lo tanto, es muy importante lo que decía Miguel anteriormente cuando decía que es que el contexto evoluciona con una rapidez brutal, las empresas tienen que adaptarse a esa rapidez con la que evoluciona el contexto y el sistema educativo tiene que ser ágil. La A de ágil del acrónimo Safari es clave. Y las empresas esto es lo que están demandando. Fijaos, José Antonio Marina también nos decía en algún momento que cualquier empresa o cualquier organización o cualquier persona que quiera sobrevivir tiene que aprender a la velocidad que se mueve el entorno. Pero si además quiere avanzar, tiene que ir más rápido. Por lo tanto, es un reto que tiene el sistema educativo, es un reto que tienen las empresas de poder dar respuesta a estos cambios del entorno, de poder aprender de esos cambios y poder intentar aplicar los cambios necesarios para poder tener éxito en cualquier ámbito que nos pongamos a funcionar.
Os pongo algunos datos que considero que son de interés por la importancia de estos cambios del entorno. Fijaos, estos son datos de diciembre de 2020, sitúo el momento, para que veáis la tabla. Lo que muestra son las actividades con mayor volumen de afiliados jóvenes. Veis que hay dos en total descenso, como puede ser la de actividades físicas y deportivas, y una que es la de actividades sanitarias, también la agricultura, pero actividades sanitarias, que es donde más avanza. Estos cambios que se producen en la sociedad en ese momento determinado hace que el mercado de trabajo tenga también que dar respuesta a los cambios del entorno. Si vemos la contratación por niveles y sexo, vemos que un 60% de los contratados, los jóvenes contratados, procedían o tenían la titulación de ESO o no tenían acreditado un nivel de estudios. Más allá del 15, el 15,4% están entre formación de grado medio, formación profesional de grado medio, formación profesional de grado superior. Y solamente un 9,89% eran afiliados que procedían de los títulos universitarios. Por lo tanto, lo comentaremos si queréis después, pero yo creo que estamos en un punto en el que es imprescindible lo que llevamos muchísimo tiempo hablando, tanto desde la formación para el empleo como desde el sistema educativo, y ahora con este sistema único que afortunadamente vamos a tener, de que tenemos que revertir el modelo de nuestro país en cuanto a la estructura educativa de la población activa. Tenemos que egresar más número de técnicos al tejido productivo, porque es lo que las empresas están demandando, como veremos más adelante. Respecto a las ofertas de empleo, y esto son datos del Observatorio de Dualiza, el Observatorio de Formación Profesional de Dualiza, de CaixaBank Dualiza, más o menos una de cada 4 ofertas de empleo va para formación profesional de grado superior y más o menos una de cada 5 va para formación profesional de grado medio. Pero quiero que reparemos también en estos dos mapas. Estos dos mapas son interesantes por cuanto, como veréis en el mapa de la izquierda, estamos en un 77,3 en cuanto a grado medio fijaos, de ajuste de la población ocupada con la titulación que tiene. Por lo tanto, en grado medio estamos en un 77 y un poquito más. Pero fijaos en grado superior, estamos en un 27,5. ¿Qué pasa con los grados superiores cuando se incorporan al mercado laboral? Pues que muchas veces los grados universitarios están ocupando lugar de los grados superiores, porque muchas veces las empresas no consiguen encontrar titulados de grado superior para las funciones que realizan. ¿Por qué motivo? Hay un desajuste entre la demanda y la oferta, y muchas veces es porque necesitamos, y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que decía Miguel sobre la importancia de los orientadores en formación profesional. Nuestros alumnos y nuestras alumnas no tienen que elegir de manera indiscriminada o única y exclusivamente sin tener en cuenta lo que van a ser de mayores y dónde van a recalar en el tejido productivo. Por eso es muy importante la actividad que se está desarrollando en los consejos territoriales para, de algún modo, establecer cuáles son las necesidades de los territorios para que el sistema educativo pueda dar respuesta a estas necesidades. Cuando la empresa habla de que necesita talento, lo que hace es aplicar la fórmula del talento. Y la fórmula del talento es esta, es conocimientos más valores multiplicado por actitud. Por lo tanto, aquí el factor multiplicador es la actitud. Tenemos un reto en los centros educativos para trabajar la actitud de los jóvenes de cara a que cuando lleguen al mundo de la empresa, que como decíamos no tiene por qué ser después de finalizar su periodo educativo, porque el long life learning, el aprendizaje a lo largo de la vida, está aquí para quedarse. Cuando antes nos formábamos para conseguir un puesto de trabajo o trabajábamos, ahora el trabajo es aprender. Actualmente el aprender, desaprender y reaprender
es lo que realmente hace que cualquiera de nosotros tengamos la capacidad de ser competitivos y productivos y ser de ayuda para la evolución de este país y para la evolución a nivel global de las empresas y de las propias personas. Entonces, en ese sentido, el binomio empresa-centro educativo en formación profesional es un binomio, desde mi punto de vista, absolutamente indisoluble. Hay que trabajar en red, hay que generar redes de empresas formadoras que representen el compromiso de las empresas y los centros para poder aportar valor a las empresas y, por supuesto, a los futuros profesionales. ¿Pero esto qué significa? Significa que tenemos que tener en cuenta la adecuación de la formación que estamos impartiendo, la adecuación a la realidad empresarial. Por eso la primera slide de la realidad empresarial en el aula. Significa que tenemos que mejorar las competencias del alumnado y significa que tenemos que responder desde el sistema educativo a las necesidades de talento que tienen las empresas. Ojo, las empresas se tienen que involucrar en el proceso, como ahora veremos. Por lo tanto, debemos de crear esos espacios de comunicación y esas sinergias que nos van a ayudar a conseguir el objetivo último que, como ya también se ha comentado, es mejorar el nivel de empleabilidad de los egresados en el ámbito de la formación profesional. Cuando decimos que necesitamos en la empresa que el alumnado que nos llega tenga una serie de competencias transversales, hablamos, por supuesto, de que en el centro educativo es imprescindible que al alumno y a los alumnos y a las alumnas les demos información del contexto empresarial, de la internacionalización o no del sector donde van donde van finalmente a estar trabajando. ¿Y por qué esto es importante? Porque es imposible. Bueno, no diría imposible, pero sí que es mucho más lento el proceso de aterrizaje de un alumno en una empresa cuando viene tabula rasa, cuando me da igual el ciclo formativo que el alumno esté cursando, es imprescindible que le demos una visión de contexto, independientemente de que no sea un ciclo formativo orientado única y exclusivamente a competencias empresariales. Por otro lado, el tema de la digitalización. No tiene ningún sentido que en los centros educativos no trabajemos también, no solamente la digitalización de los docentes, que ha sido crucial en este momento, en un momento donde ha habido un cambio metodológico brutal por situaciones ajenas al desarrollo habitual de la formación, sí, pero que nos ha puesto las pilas. Nos ha puesto las pilas para entender que el mundo no es lineal, que el mundo es híbrido, que ya no todo es formación presencial o formación online, sino que al final muchas veces la situación exterior nos obliga a reinventarnos y a poder trabajar. Pero es que en las empresas, los niveles de digitalización de las empresas están incrementándose de manera exponencial. Con lo cual, un alumno de formación profesional, cuando llega a la empresa, no puede no conocer sobre la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, el 5G, la inteligencia artificial, porque se lo va a encontrar en el día a día. Por lo tanto, es importante que desde los centros educativos también tengamos en cuenta que esa digitalización se tiene que trabajar. Fijaos, en el ámbito empresarial nos comentan los empresarios que en estos momentos más de un 60% de los criterios de selección para un puesto de trabajo la base es las capacidades o las competencias transversales que tiene el alumno, las soft skills, que ya hay gente que les llama hard skills, porque realmente no estamos hablando de algo como secundario. Si ya es un 60% de la toma de decisiones de
seleccionar a un candidato u otro, nos las tenemos que tomar muy en serio. Y yo creo que en el centro educativo también tenemos la capacidad de integrarlas dentro del currículum formativo para que, independientemente del módulo profesional que se esté impartiendo, se trabajen habilidades como trabajo en equipo, comunicación, escucha activa, empatía, orientación a resultados, proactividad, pensamiento lateral, pensamiento crítico, resiliencia, todas aquellas habilidades que luego la empresa le va a exigir al alumno y que se tienen que entrenar, en algún momento las tiene que entrenar. Si durante otras etapas del sistema educativo no se han entrenado, pues en formación profesional se tienen que entrenar, porque luego la empresa se las va a demandar. Y os digo una cosa, cuando un alumno ha entrenado previamente estas habilidades y llega a la empresa, es muy gratificante que luego te digan, ¿tienes más como estos? Y esto pasa, porque hay un valor diferencial, un valor curricular diferencial que realmente pone al alumno con este entrenamiento, lo pone en la casilla de salida muchísimo más rápido a la hora de mejorar su empleabilidad. ¿Qué es y cómo funciona la empresa? Fundamental. El alumno, cuando llega a la empresa, tiene que tener, ya decíamos antes, la visión de contexto, pero si podemos darle la visión e información sobre la empresa donde va a poder trabajar y donde va a poder hacer esa formación dual, fantástico. Y luego, en estos momentos, debemos de intentar que el alumno conozca lo que en el ámbito empresarial cada vez está trabajándose más, que es la necesidad de ser sostenibles económica, social y medioambientalmente. Y eso se tiene que trabajar en el centro educativo también. Los alumnos tienen que conocer que hay una Agenda 2030, que hay unos objetivos de desarrollo sostenible y que su puesto de trabajo per se tiene que ser sostenible. Y con esta información global tenemos más avanzado la necesidad de competencias transversales que está pidiendo el mundo empresarial de cara a los egresados del sistema educativo. Decíamos de tener objetivos comunes. Me vais a permitir... hemos definido en estas 3 slides que vienen ahora, hemos definido 3 modelos de vinculación entre las empresas, el centro educativo, y me he permitido también incorporar la inspección educativa, que es lo que desde el punto de vista de la empresa pensamos que podemos aportar entre todos para mejorar la situación. En primer lugar, la vinculación de la empresa empieza porque conozca las iniciativas que se están produciendo en su territorio y compartir información para mejorar ese conocimiento global de la formación profesional. En segundo lugar, erigirse como empresa educadora para reducir el gap que existe entre lo que sucede en el aula y lo que sucede en el mundo de la empresa. Pero no solamente para eso. Para nosotros una empresa educadora no es una empresa que es receptora de alumnos de FP Dual, de alumnos de formación en centro de trabajo, sino que la empresa tiene que involucrarse de algún modo y trabajar conjuntamente con los centros educativos para explicarles cuáles son sus necesidades y para intentar ayudar a que el centro educativo pueda trabajar en base a esas necesidades que tienen los sectores productivos. Y por último, la empresa debería de buscar nuevas formas de relación entre los centros educativos y la empresa para intentar trabajar de manera global en esa formación en centros de trabajo y ver que la formación profesional dual, que en la ley actualmente es toda dual, tengamos la seguridad de que la empresa entiende que esto es así, que tiene que involucrarse y de hecho está teniendo mucho interés por parte de las empresas, de las asociaciones empresariales, están teniendo muchísimo interés en involucrarse en este proceso. Por parte de los centros educativos, conocer los procesos clave que se producen en la empresa. Las empresas tienen que abrir las puertas a los profes.
Los profes tienen que ser capaces de poder ir a la empresa para ver en qué procesos productivos se están trabajando, ver cuáles son las necesidades, cuál es la nueva tecnología que se está utilizando para poderlo trasladar al aula. No nos sirve única y exclusivamente que los profesores y las profesoras tengan, que eso es fundamental, esa capacidad didáctica, ese onboarding, ¿no? esa incorporación en el centro de trabajo donde se les trabaje, donde puedan trabajar también la parte metodológica, claro que sí, pero la parte técnica también es muy importante. Y hay sectores productivos que avanzan a una velocidad en la que los docentes tienen que estar al día de qué es lo que está pasando en esos sectores. En segundo lugar, convertirse en nexo de unión. El centro tiene que convertirse en nexo de unión de la empresa y el alumno. Y eso exige un modelo de relación diferente entre el centro y la empresa, porque de manera y a la limón tienen que hacer que el alumno mejore sus competencias cuando está desarrollando esa formación profesional dual. Por otro lado, conocer ideas, proyectos, compartir. Muchas veces cuesta mucho porque el día a día es una vorágine que nos engloba, pero es que al final llega un momento en que tienes que conocer, como decía Miguel antes, qué es lo que está haciendo el centro de al lado. No hace falta que te vayas a Noruega, perfectamente puedes irte al pueblo de al lado y ver exactamente qué es lo que está haciendo, compartir buenas prácticas, porque seguro que va a ser beneficioso para ambas partes. Y por último, formar y acreditar a los tutores de empresa. Pensad que cuando un alumno va a desarrollar la formación en centros de trabajo, a la empresa le llega el alumno y la empresa muchas veces, y ahora lo veremos, no tiene capacidad suficiente para poder desplegar un proceso formativo in company. Hay veces que tenemos que ayudar a los tutores y que tenemos que acreditar la función que están realizando porque necesitamos que se involucren y se vinculen al proceso formativo del alumno. Respecto a la inspección educativa, esto es un atrevimiento, pero yo pensaba, yo creo que la inspección es bisagra entre las empresas y el centro. Estoy convencida que se pueden crear espacios de comunicación y transparencia para poder compartir ideas, para generar confianza, para generar debate y para poder avanzar. Estoy convencida que tenéis que trabajar por vigilar el cumplimiento de la normativa para poder entrar en un proceso de mejora continua y de incremento de la calidad educativa. Sois una pieza clave para eso. Pero también para recoger las necesidades de las empresas y de los centros y para intentar facilitar que los centros educativos respondan a esas necesidades que tienen las empresas y los centros. Tenéis mucho conocimiento de lo que sucede en los territorios en los que trabajáis y yo creo que sois una figura clave para poder tener esa vinculación y esos objetivos compartidos. Decíamos que tenemos que trabajar finalmente en un nuevo modelo de relación, que además viene amparado por la nueva ley de formación profesional. En la nueva ley de formación profesional decimos que estamos trabajando en un sistema único que está basado, entre otras cosas, en la corresponsabilidad público-privada, en la vinculación de los centros y las empresas, en la innovación, la investigación aplicada, y también en evitar estereotipos profesionales. Entonces, las empresas, como poco, tienen 3 misiones en esta nueva ley. La primera de ellas, potenciar el reconocimiento. Me vais a permitir que me dé un traguito, ¿vale? Potenciar el reconocimiento de las competencias profesionales. Comentaba Miguel antes la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, el que ya no se forma uno única y exclusivamente dentro de las 4 paredes de un aula, que la formación no formal y la acreditación de la experiencia profesional es muy importante. Aquí en la Comunidad Valenciana, está abierto un proceso de manera permanente para que todas las personas puedan acreditar las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o por vías de formación no formal.
La Cámara de Comercio, junto con la Consellería de Educación, hemos ayudado a explicar a las empresas la importancia que tiene que potencien, que sus plantillas acrediten sus competencias, porque es muy importante. Y la verdad es que hemos tenido muy buena acogida por parte de las empresas, y aquello que en principio parecía como, a ver, que se van a acreditar las competencias, entonces se me van a ir a otra empresa. Yo creo que en este momento ya todas las empresas ven la ventaja que tiene conocer perfectamente cuáles son las competencias que tienen en la plantilla, porque a partir de ahí podemos empezar a crear, podemos empezar a diseñar formación a lo largo de la vida que mejore las competencias y, por tanto, revierta en la productividad de la empresa. Por lo tanto, esta misión yo creo que estamos en el camino, pero que tenemos que seguir trabajándola para que las empresas se pongan al día en la potenciación de estos reconocimientos. La empresa también quiere, lo está demandando, formar parte del desarrollo de la formación profesional en las aulas. Hace escasamente 3 días estaba con una asociación profesional sectorial y me decían eso. Me decían, es que necesitamos que nos escuchen porque hay temas que no se recogen en los ciclos formativos que nos gustaría que se recogieran. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos, a través de la Cámara, hablar con Consellería para tener esa vía de comunicación entre esta asociación y la propia Consellería. Y en tercer lugar, participar como empresas formadoras. Es decir, erigirse como empresas que ponen en marcha la formación dual intensiva, la formación dual general, que no es fácil y que ahora veremos que es verdad que las empresas de algún modo tienen algunas dificultades, pero también es por el tamaño que tenemos en las empresas. 2 datos que son de hoy para mañana. Estamos en el 22, pues mirad, en el 25, según Cedefop, no lo digo yo, el 50% de las ofertas van a ir dirigidas a perfiles de formación profesional. Y solo 5 años después, en el 2030, el 65% de las empresas irán dirigidas a grados medios y grados superiores, reduciéndose a un 35% las que van a requerir profesional con grados universitarios. Insisto de nuevo en la importancia en cambiar la estructura educativa de la población activa, que en estos momentos en España tiene una forma de diablo o de reloj de arena, si queréis, que tiene perfiles, una amplia cantidad de perfiles básicos y perfiles altos, pero los perfiles técnicos están en el cuello del reloj. Cuando en otros países de nuestro entorno esto tiene forma de barril. ¿Qué significa? Que los perfiles de cualificación media y técnica son muchos más que los superiores y básicos, porque las empresas lo que están necesitando, y estos datos así lo demuestran, son perfiles técnicos. La dual en la empresa, pues como comentaba Miguel, y lo voy a pasar rápido, importa el tamaño, importa la regulación e importa acreditar las competencias de los instructores de las empresas. Fijaos que el 93% del tejido empresarial tiene de 0 a 9 trabajadores, con lo cual implantar la formación dual en las empresas lleva en algunas ocasiones a dificultades por parte del empresariado, porque el tamaño, cuando las empresas son muy pequeñitas, y el desconocimiento hace que haya una cierta reticencia por parte de las empresas. Estos bocadillos que hay aquí son, no he puesto la fuente, pero es de un artículo de hará escasamente un mes, de las páginas Salmón del País, donde aparecía una entrevista, y estos eran testimonios reales de empresas cuando les preguntaban por la implantación de la formación profesional dual. Fijaos, tengo ayudantes que han hecho FP, pero ya con los estudios terminados, o por ejemplo, yo no tengo tiempo de formar trabajadores, o tengo desconocimiento, no me he planteado, pero es que además no conozco la ley. Por lo tanto, lo que es fundamental e importantísimo es informar de manera permanente y de manera actualizada a las empresas de en qué punto estamos en esa implantación de la formación profesional dual.
porque es importantísimo fomentar las figuras de los prospectores empresariales y es fundamental también informar sobre la implicación que van a tener, pero a nivel real, en el proceso formativo del alumno. La figura de los orientadores clave porque la formación profesional no puede ser un itinerario de finalización, como dice Ricard Guillem del Observatorio de CaixaBank Dualiza, no puede ser un itinerario de finalización, sino que tiene que ser una vía de acceso al aprendizaje en competencias en un contexto real, en el contexto de la empresa. La implicación de todas las personas, los agentes que están trabajando es fundamental. El alumno tiene que adquirir nuevas competencias y tiene que especializarse. El centro educativo tiene que ofrecer una formación de calidad y tiene que ofrecer una formación a lo largo de la vida. Y las empresas tienen la obligación tienen la necesidad de disponer de una buena cartera de talento, pero por supuesto tienen que involucrarse en la generación de ese talento. Esto siempre tiene ventajas, tanto para la empresa como para el alumno. Este modelo de relación hace que las empresas tengan la posibilidad de tener personas formadas con compromiso, dedicadas a un proyecto concreto, que además le puedan desarrollar un trabajo técnico orientado a resultados. Por supuesto, para el alumno, la formación profesional dual es una puerta de entrada al mercado laboral. El porcentaje de alumnos que se quedan en aquellas empresas donde han hecho su formación en centros de trabajo, el nivel de empleabilidad es muy alto. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo que esto sea así. Decíamos que el objetivo último es la empleabilidad. Pero la empleabilidad no entendida como la obtención de un puesto de trabajo, que esto puede ser relativamente fácil. No. Empleabilidad entendida como que una vez obtienes un puesto de trabajo en una empresa, eres capaz de promocionar en la empresa o eres capaz de cambiar de departamento y de adquirir nuevos roles o eres capaz de cambiar de empresa. O resulta que hay un país donde has visto un proyecto que te interesa y eres capaz de irte a trabajar a otro país. Eso es empleabilidad. Y cuando decimos que estamos favoreciendo la empleabilidad del alumno y de la alumna, cuando son capaces los alumnos, con nuestra ayuda, de todas estas transiciones, hacerlas con garantías de éxito y teniendo la mochila llena de todo aquello que hace que se incremente su nivel de empleabilidad. A saber, todo lo que pone aquí. La capacidad de adaptación a el mundo de la empresa, el desarrollo del autoaprendizaje. El alumno, tenemos que ayudar al alumno a que aprenda a aprender y que siga aprendiendo durante todo el tiempo. Tenemos que facilitarle la adquisición de habilidades y destrezas. Tenemos que evaluar los resultados en función de temas concretos y de metas concretas que hayamos definido con ellos. Tenemos que hacer que tenga una actitud positiva y tenemos que favorecer que tenga ese nivel de networking, ese nivel de relación con empresas del sector, con profesionales, con su misma formación o con otro tipo de formación para hacer profesionales globales. Eso es lo que la empresa está necesitando en estos momentos. Por último, el deseo. Y el deseo es este, que la formación profesional, lo leo porque es un poquito largo, que la formación profesional se adelante y responda a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Y tenemos que mirar a futuro, porque es que el futuro está ahí. Acordaros de los datos del CEDEFOP, es que estamos hablando del 2025 y del 2030. No tenemos mucho tiempo, no es por meter presión, pero es así. Luego, que la inspección cumpla con su misión de vigilancia y además participe activamente en la prospección e implantación de las auténticas necesidades que tiene el empresariado para trabajarlas en los centros educativos. Y por mi parte nada más, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos compartir estas inquietudes del mundo de la empresa y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias.
Solo me queda una cosa y es comentaros que esta presentación la hemos hecho a 4 manos con José Bernardo Noblejas. José Bernardo Noblejas no ha podido estar aquí, que era su intención estar aquí con vosotros. Él es miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Valencia, es presidente de Ortoprono, ha sido docente de formación profesional, es asesor de FP y os manda un saludo muy afectuoso y espero que en el próximo congreso, si nos dejáis venir, venga él directamente. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Miguel. Tenemos escasos 10 minutos, 10 minutos, donde podemos establecer... Voy a lanzar alguna pregunta, establecemos un diálogo en paralelo entre los dos y contestáis si os parece bien. Bueno, wow, lo que nos habéis dicho, ¿no? Muchas de las cosas que están en la ley, en la implementación, cuánto trabajo hay que hacer, pero es verdad que hay mucha ilusión y muchas ganas por lo que comporta la transformación y lo que puede aportar al país. Nosotros, como inspectores de educación y dentro del servicio de la inspección, estamos en continuo debate siempre o en continua metaevaluación de nuestras funciones. Hasta aquí, un poquitín más allá, nos retrotraemos, siempre dentro del límite de las que tenemos. Nuestras funciones están debidamente delimitadas, están marcadas por un plan general. Pero yo le preguntaría, tanto a Cristina como al secretario autonómico, ¿cuál es el papel, el verdadero papel de la inspección, ¿vale?, en la visita a los centros, en la implementación de toda esta este desarrollo curricular, digamos, este desarrollo de la formación profesional y que afecta a los centros y que los inspectores visitamos, y cuál es el papel real que debemos de tener y hacer? Y yo, cuando hablo de papel, me refiero a qué estilo de inspector debemos de ser, es decir, ¿qué podemos sumar? ¿En qué podemos sumar a los centros, al sistema, para que realmente esto sea exitoso? ¿Quieres? No, dale. Bueno, alguna cosa he apuntado antes en esa dirección. Claro que cambian las funciones y los papeles, las de todo el mundo, y por tanto también las de la inspección. Si estamos hablando que el mundo está en permanente proceso de cambio y en todas las profesiones, en todos los ámbitos, se requiere adaptarse a las nuevas demandas generales de la sociedad y a las demandas específicas del sector en el que trabajas, pues lógicamente eso no exime a ningún sector de tener que cambiar también, cambiar en el sentido de ir adaptando su papel. Yo planteaba antes que si nos creemos como sociedad que para que mejore la formación del conjunto de la población, para que las personas tengan más posibilidades de desarrollo personal y profesional, citaba una serie de cosas, ¿no? La innovación, la investigación, la adaptación a la nueva metodología de trabajo, informar a la gente de que existe un procedimiento de acreditación de las competencias profesionales, mejorar la relación entre el tutor del centro educativo y el tutor de la empresa. Bueno, hay un conjunto de cosas que están ahí que habrá que ver cada uno qué papel puede jugar en ellas. Y yo creo que muchos de los que he dicho, no de manera exclusiva, sino que simplemente lo que habrá que ver es de qué manera podemos colaborar entre asesores de formación, prospectores de formación profesional, inspectores y inspectoras de educación, en fin, toda la estructura en definitiva, qué papel puede jugar cada uno para que esos procesos se vayan implementando. Yo creo que de la misma manera que decía antes que un profe, una profesora, un profesor en solitario, por muy bien que lo haga, no cambia la dinámica de un centro educativo, tampoco creo que haya ninguna unidad administrativa, ninguna, que por sí sola pueda cambiar o desarrollar ese tipo de funciones. Con lo cual, de nuevo, aquí pienso que se trata de trabajar en red, es decir, de qué papel puede jugar cada uno y de qué manera compartimos los resultados de experiencias. Yo, por debatir un poco con Cristina, la única cosa que ha dicho y que repetí también al final, que no veo que sea papel de la inspección, es lo de detectar necesidades de las empresas y tal. Yo creo que eso es papel de los prospectores de formación profesional. En cambio, sí que veo que la relación entre el tutor de la empresa y el tutor del centro educativo, y que ahí se haga un diseño acorde que se ha mejorado mucho respecto a hace 15, 20 años. Sí. Pero sigue habiendo empresas, con perdón, que siguen poniendo el café el chaval que está haciendo la FCT. Y por tanto quiere decir que eso tiene cada vez hay menos, por supuesto, por eso hablo en términos de que se ha mejorado muchísimo, pero sigue habiendo, precisamente por lo que señalabas, Cristina, sigue habiendo empresas muy pequeñitas que es que aunque quieran no saben qué hacer muy bien. Y es que no es que siga habiendo empresas, que son muchísimas las muy pequeñitas. Y precisamente por eso lo que hay que ver
es de qué manera ayudamos a esas empresas y al centro educativo para que ese tiempo que la alumna o el alumno que está cursando el ciclo formativo está ahí, le saque el mayor provecho posible y sirva para mejorar realmente su formación posterior. Por tanto, creo que estamos en ese ámbito, claro. Por eso también hablaba de que se requiere para cierto tipo de trabajos, como es alguno de los que he inventado, que existan comisiones de trabajo en la Inspección de Educación que estén más especializadas, en este caso, en formación profesional, para que puedan, porque no todo el mundo va a poder hacer de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de ver qué cosas son en concreto. No es lo mismo un centro integrado de formación profesional que un centro que tiene infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP, si hablamos de un centro concertado, que los hay, o si hablamos de un centro público que en general tiene un instituto más o menos grande y que tiene con más o menos proporción oferta de secundaria, bachillerato, formación profesional. Todo eso. Y una última reflexión, no tanto del papel de la inspección, sino de los datos que decía antes Cristina, ahora en la diapositiva final. Fijémonos que ya estamos hablando de 65% en el 2030 de titulados de FP y 35% de titulados universitarios. Es decir, 65 y 35 es 90. No, perdón, es 100. 100 es 100. Es decir, que se está diciendo de otra manera que se va a requerir sí o sí que nadie se quede con la educación obligatoria, que tienen que sí o sí continuar formándose y tener como mínimo lo que hoy en España es un ciclo de grado medio. Y eso le tiene que llegar al conjunto de la población. Y al conjunto de la población significa al conjunto del profesorado, al conjunto de las familias, y ahí, por ejemplo, también sí que creo que la inspección debe jugar un papel relevante. Y a lo mejor los debates estos que tenemos desde hace décadas, de que resulta que siempre decimos que cada promoción sabe menos que la anterior, ¿no? Yo soy de la última promoción de PREU. Mi padre me decía, eso del PREU es muy light. El examen de Estado, eso sí que era una cosa seria. Después vino el COU, uy, mucho más light todavía. Después el bachillerato LOSE, uy, eso ya es un cachondeo. Y es curioso, ¿no?, cómo la humanidad es capaz de avanzar en todos los ámbitos del conocimiento, a pesar de que cada generación sabe menos que la anterior. Pues en fin. Bueno, a la pregunta de Mercedes, hay una slide en la presentación en la que, como os decía, me atrevía a decir que podíais apoyarnos y que esto tiene que ser un trabajo coral. Esto no puede ser un trabajo únicamente de la inspección, únicamente de los centros, únicamente de las empresas, sino que todos tenemos que estar en ello, ¿no? Cuando yo decía que sí que pueden captar esas necesidades de las empresas, es porque al final los inspectores hablan con los tutores de las empresas, hablan con los tutores de los centros y tienen que tener esa antena puesta a identificar posibles necesidades que, por lo que sea, no hayan aflorado o no hayamos reparado unos u otros, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido de trabajo conjunto era más que nada. Sí que es verdad que yo creo que la inspección educativa necesita tener, y como decía Miguel antes, necesitamos que en los centros de formación profesional yo creo que necesitan tener inspectores que tengan una cierta especialización en la FP. Porque ni las metodologías didácticas, ni las es diferente. Nosotros tenemos que abogar porque en las aulas haya un reflejo claro de lo que sucede en el sistema productivo. Y eso no sucede en otras etapas del sistema educativo, pero en FP es imprescindible. Es imprescindible porque, y ahora me sale la vena de pedagoga, pero es que es imprescindible porque hay una teoría de transferencia del aprendizaje que se llama la teoría de los elementos idénticos, que dice que cuando tú en un contexto educativo estás trabajando con elementos muy similares a lo que luego vas a tener que transferir, el nivel de transferencia es mucho más rápido y mucho más productivo. Por lo tanto, tenemos que intentar llegar a eso. Tenemos que intentar a que las aulas de formación profesional sean aulas donde ya en esa alternancia con las empresas el sistema educativo tiene que trabajar de manera
manera que cuando el alumno llega, llegue ya con unas ciertas competencias adquiridas más allá solo de las competencias técnicas. Por lo tanto, la mirada de la inspección en formación profesional, yo desde mi humilde punto de vista, tiene que ir un poco ahí, ¿no? A tener esa mirada de decir, estamos en una etapa en la que se requiere una agilidad que a lo mejor no se requiere en otras etapas del sistema educativo, o por lo menos no con la celeridad que se requiere en la formación profesional. Y esa flexibilidad que también estaba dentro del acrónimo de Safari, que creo que es necesaria. Eso es un poquito lo que... Pues nos hemos quedado sin tiempo. Yo tendría muchas más preguntas, alguna de ellas, la función de asesoramiento sobre la orientación. En la orientación es básica, elemental, podemos hacer un gran papel en la elección de... Un minuto básico. Sí, es un punto básico y sí que podemos entrar de lleno desde nuestro servicio a los centros. Darles las gracias a los dos ponentes, a Miguel Soler, les estoy tuteando todo el rato, y a Cristina, y Somos también, jóvenes. pues, a ver, la atención con la que el público nos ha atendido, darles gracias a todos y ha sido un placer hablar con vosotros de Muchísimas este tema, porque es un tema apasionante. Muchas gracias. ¿Dejas una frase? Sí. Les voy a hacer entrega de el famoso socarrat, qué para bueno. que os los llevéis, ¿vale? Que los han hecho con mucho cariño para estas jornadas las compañeras nuestras. Gracias. gracias. Un minuto. Sí. Había pedido 30 segundos para una frase. Ya que se están pidiendo, como es normal en los cambios que se plantean con las dos leyes educativas, la LOE y la ley de FP, muchas más tareas y funciones a la inspección y más de acompañamiento y más de asesoramiento a los centros, pues habrá que decirle al Ministerio y a todas las comunidades autónomas que habrá que incrementar la plantilla de inspectoras e inspectores para poder hacerlo.